Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, compañeros, amigas y amigos, ¿cómo les va? Arrancamos un nuevo episodio, un nuevo capítulo de Rosca y Tinto, nuevamente desde Conclusión, el diario del Sindicato de Empleados de Comercio de Rosario, nuevamente aquí. También estamos grabando en nuestro estudio en casa, haciendo más que nada en vivo allí, y aquí hacemos la parte grabada con más, por ahí más profundidad con determinados temas, siempre abordando la cuestión soberana, el pensamiento nacional, la geopolítica. Hoy es el caso de la geopolítica del agro, una gran deficiencia, un gran problema que tiene la Argentina hasta el día de hoy en términos logísticos, en términos económicos, en términos de soberanía nacional. Vamos a estar compartiendo un poco todo esto. Recuerden suscribirse en YouTube, recuerden poner me gusta al video. Hay que hacer crecer la comunidad nacional, llegar a la mayor cantidad de lugares. La verdad que estamos muy contentos, nos vienen invitando desde Córdoba, desde Mendoza. Próximamente quizá desembarquemos en la tierra de Gildo Infran en Formosa. Bueno, hay mucho interés por la causa nacional, la marea azul no se detiene, así que nada, contentos, haciendo este humilde trabajo desde abajo, ¿no? Labrando la tierra para que la conciencia nacional se pueda reforzar. Recién me estaba riendo un poco porque hicimos un posteo sobre esta expedición del lecho marino cerca de Mar del Plata, que están todos conectados a ese streaming donde se ven los peces y esa cantidad de bichos marinos abajo de nuestro mar. Y provocábamos en algún punto, hicimos una publicación en Instagram, porque en realidad quien financia eso es una fundación de Estados Unidos, con buque de Estados Unidos y con distintos capitales, más que nada del sistema financiero internacional, que naturalmente contratan también a investigadores del CONICET para que por ahí quede un poco distinto la fachada. Bueno, nosotros publicábamos esto, largábamos esta noticia, lo cual generó un poco de bronca en cierto sector del peronismo, del campo nacional y popular, porque bueno, estábamos todos muy contentos y enamorados de los bichitos que aparecían abajo del mar. Pero en última instancia lo que está pasando es que corporaciones extranjeras están teniendo una documentación fidedigna y en HD de todo nuestro subsuelo marítimo, de todo nuestro lecho marítimo, y hay algunas lenguas que hablan de que en realidad es financiado por corporaciones petroleras para poder conocer el territorio, poder observar si hay capacidad de producir gas, de producir petróleo allí en nuestras costas. Pero digo, ¿por qué traigo este ejemplo? Un poco porque fue risueño, pero también porque se armó una linda discusión en el posteo de Instagram. Lo pueden ir a ver, el último posteo de Instagram de Rosca y Tinto, y se armó una discusión muy interesante sobre la internacionalización de la ciencia, una disciplina que históricamente está internacionalizada, pero que naturalmente esta internacionalización favorece a los grandes centros de poder, no favorece en este caso a la Argentina, que de hecho desfinanció su programa de exploración marítima, que era el Pampa Azul, lo desfinanció Milei y dejó entrar una fundación norteamericana, ¿no? Entonces digo, fíjense cómo los debates se están instalando en la militancia y al menos instalamos la discusión. Después si estamos a favor, en contra de determinados temas, bueno, es otra cosa, pero sí poder discutir los temas estratégicos de la patria. Eso es lo que nos interesa. Al día de hoy vamos a ver el tema de la geopolítica del agro en base a distintos documentos, distintos libros que venimos estudiando. Uno es Geopolítica de los Alimentos, de Juan José Borrell, un texto, un libro fundamental, que lo recomendamos muchísimo. Otro libro es Argentina sangra por las barrancas del río Paraná, que hace un análisis de las capacidades nacionales que supo tener Argentina y de cómo se terminaron a partir de los 90, más que nada privatización de la hidrovía, privatización de ferrocarriles, de los puertos y el control del comercio exterior por un puñado de corporaciones extranjeras, que ahora lo vamos a ver. Ese es el segundo libro que estuvimos estudiando para este video. Y el tercer libro, del cual voy a leer un fragmento, es El Campo Popular, de Pedro Peretti, 45 propuestas agrarias para el bien común. Está bueno porque caracteriza bien la situación del campo argentino y lo vincula a una mirada geopolítica. Ahora voy a leer algunos fragmentos de este libro. Bien, arrancamos con la presentación. Agradecemos acá al compañero que nos está operando el día de hoy. Nuevamente gracias al Sindicato de Comercio, como siempre, por prestar las instalaciones y el lugar de forma tan generosa. ¿Y se puede proyectar? Ahí está, Geopolítica del Agro. Pasamos a la segunda diapositiva, mientras voy tomando un poco de agua. Bueno, tenemos que hablar de que a partir de la década del 90, principalmente el año 96,
se produce un proceso de sojización en el campo argentino, ¿no? Un cultivo que históricamente no era tenido en cuenta. De hecho, uno piensa en la oligarquía gobernante de principio del siglo XX, de esa supuesta Argentina potencia que producía granos a lo loco, y no va a encontrar la soja. Va a encontrar el trigo, va a encontrar el maíz, va a encontrar el sorgo, va a encontrar el lino o otro tipo de cultivos, pero no va a encontrar la soja. Bueno, la soja se comienza a cultivar en los 70, pero fundamentalmente en el año 90, en el año 96, con la llegada del paquete tecnológico. Fíjense lo que dice la diapositiva. Es un proceso de expansión del cultivo de soja en desmedro de otros cultivos y de la producción ganadera. De 1990 a la actualidad aumentó más de un 300% el cultivo de soja. Fíjense el mapita. En el 56-60 prácticamente no hay cultivo, entre el 80 y 90 un poco más, y el último mapa es 2001-2005, que incluso quedó viejo, porque es un registro de hace 20 años. Si uno googlea 2025 cultivo de soja, va a ver que hay soja hasta en Formosa, hay soja hasta en Salta, hay soja en Santiago del Estero, en Tucumán. Es una locura cómo la soja se expandió a lo largo del territorio argentino, profundizando una lógica de monocultivo, de un solo cultivo de producción y también de exportación. Bien, pasamos al siguiente. Fíjense, allí se puede ver el mapa más actualizado. La zona más rica en términos de producción sojera es el sur de Santa Fe, el norte de Buenos Aires y la parte de Córdoba, que allí se puede ver. Fíjense, rojo en verde bien oscuro. Pero luego también hay soja hasta en Misiones. Digo, ¿quién podría imaginar que en Misiones, tierra de yerbatales, de tabaco y de alguna fruta tropical, puede haber soja? Bueno, sin embargo, ha llegado la soja. Eso es de la campaña 2019-2020, para que ustedes vean cómo se expandió el cultivo. ¿Por qué se expande el cultivo? Por esto. Fíjense, la próxima diapositiva vamos a poder ver bien lo que es el paquete tecnológico, que es una política que comienza con la Revolución Verde, ¿no? En los años 70, Fundación Rockefeller. Esto lo cuenta muy bien el libro de Geopolítica de los Alimentos de Juan José Borrell, que ustedes lo pueden leer, es muy interesante. Comienza todas innovaciones y tecnificaciones del agro para poder producir mayor cantidad de alimentos. Y finalmente se hacen modificaciones en la semilla, modificaciones genéticamente en semillas de distintos cultivos. De arroz, de soja, de trigo, de maíz. Acá lo podemos ver hace poco con un experimento de la Universidad del Litoral, una producción de una semilla de trigo resistente a la sequía, ¿no? Y fíjense los tres elementos del paquete tecnológico. ¿Cuáles son? Primero, la semilla modificada genéticamente. En segundo lugar, el transgénico, el RR, que ingresa en el año 96. Aprobado por Felipe Solá, que era ministro de Agricultura de Menem. Y en tercer lugar, la siembra directa, ya no siembra de arado, sino la siembra directa. Bien, ¿qué es lo que se produce? En distintos laboratorios, fundamentalmente de Estados Unidos, se logra modificar la semilla genéticamente para que pueda soportar y aguantar la inoculación del transgénico. ¿Qué es lo que hace el transgénico? Lo voy a explicar de forma muy sencilla porque la idea del video es abordar más la parte geopolítica, ¿no? La cuestión más técnica vinculado al agro. Pero lo que hace el transgénico es eliminar todas las plantas y malezas que hay dando vuelta alrededor del cultivo, ¿no? Del cultivo de soja. Claro, el problema es que era tan fuerte este químico, este veneno, como le suelen decir, o fitosanitario, como le dicen por ahí más los productores agropecuarios, era tan fuerte que también mataba la planta. Entonces se desarrolla una genética en la semilla, se la modifica genéticamente para que la planta pueda soportar el químico. ¿Qué es lo que sucede? Que el cultivo soporta el químico mientras que todo lo que está alrededor se muere, lo que son yuyales, lo que son pastizales, lo que son malezas, ¿no? Y otros tipos de plagas que hay en el campo argentino. Por lo tanto, esta tecnificación, esta revolución en el agro generó unos rindes fenomenales. Es decir, no solo la soja empezó a llegar a mayor cantidad de provincias y de territorios, sino que también hay una mayor productividad, es decir, se produce mayor cantidad de quintales de soja con respecto a los 80, con respecto a principios de los 90. Esta revolución se produce en el año 96, o al menos llega esta tecnología en el año 96, y de allí no para de crecer. ¿Por qué se produce esto? Por los avances científicos, pero además, pasamos a la siguiente diapositiva, por un fenómeno social, histórico, político, que tiene que ver con el crecimiento y el desarrollo de China.
Ustedes saben que la soja, el poroto de soja, en realidad no se usa como alimentación para nuestro pueblo. El argentino en su dieta no tiene la soja como alimento, sino que se utiliza para fabricar el alimento balanceado como materia prima, insumo fundamental del alimento balanceado que luego van a comer los pollos y los cerdos en China. Fíjense ese gráfico. China, producción, importaciones y crush de soja. Como en términos de producción China se mantuvo estable durante los últimos 20 años, pero sin embargo, cómo creció la importación de soja. ¿Qué produce esto? Que esta enorme clase media china que comienza a emerger desde un proceso de desarrollo que viene de los 80, 90 de China, que empieza a tener mayor poder adquisitivo, claro, comienza a comer más proteína el chino promedio. Si antes comía 2 veces un plato de arroz, ahora va a empezar a comer carne de cerdo, va a empezar a comer carne de pollo. ¿Con qué se alimentan esos animales? Con soja, porotos de soja. Bueno, Argentina comienza a producir soja, comienza a producir este commodity que cotiza en el mercado exterior para estos animales de China. Es decir, un campo que está pensado para los cerdos de China y no para la comida de los argentinos. Fíjense esa cantidad de importación que comienza a necesitar, millones y millones de toneladas, que comienza a necesitar China, la India también y otros mercados para dar a alimentar a la enorme clase media que emerge. Bien, pasamos al siguiente. Fíjense, nuevamente, demanda de harinas para el consumo animal humano en China. Fíjense, lo que está en verde es soja. Luego se puede ver otro tipo de harina, bueno, dice maní, otro tipo de cultivos, maní, algodón y demás. Pero fíjense la diferencia. Lo verde es soja. Cómo la soja crece y los demás se mantienen más o menos estable. Entonces, este es un fenómeno. Se producen dos fenómenos en definitiva. El fenómeno del paquete tecnológico, la aparición de la semilla modificada genéticamente y del fitosanitario, y además el proceso geopolítico de relación internacional, el crecimiento de China, que también condiciona el agro argentino, donde aparecen actores internacionales que ven un negocio en este sentido. Porque lo que sucede los 90 para acá es que el campo se internacionaliza, se extranjeriza y además se financieriza. Empiezan a aparecer los capitales financieros en el agro argentino, cuando antes era más quizá la oligarquía terrateniente y el productor agropecuario, mediano, grande, pequeño, y no tanto el sistema financiero internacional. Bueno, esto desde el año 96 para acá cambia rutilantemente. Pasamos a la siguiente. Estas son las corporaciones de producción de semillas. Esto está muy bien caracterizado, nuevamente repito, en el video de Juan José Borrell. Fíjense, Bayer, Syngenta, Monsanto, el más conocido, que luego fue comprado por Bayer en el año 2017, y Corteva, otra empresa que producen. Es decir, estas empresas trabajan en tándem, producen la semilla, la parte de biotecnología que está muy en auge hoy por hoy, la semilla modificada genéticamente, y después le venden la patente al productor. Es decir, el productor argentino está preso de las patentes de las semillas de estas corporaciones que tiene que pagar constantemente, y también son estas corporaciones las que producen el fitosanitario, el que produce el agrotóxico, ¿no? Que también lo venden, es decir, hacen un negocio de dos maneras, tanto con la semilla como con el producto fitosanitario, y logran tener una enorme cantidad de rindes. Cuando antes la semilla era producto de un desarrollo orgánico del campo argentino. Digo, el productor iba reutilizando y reciclando constantemente la semilla que capaz había cultivado su abuelo, su bisabuelo o su tatarabuelo. Era producto de años y años de genética orgánica de nuestra propia tierra. Bueno, eso a partir de los 90 cambia con la modificación. Que la modificación en sí no está mal, es decir, porque también genera mayor cantidad de producción de alimentos en un mundo donde su población también crece, ¿no? Entonces necesitamos mayor cantidad de alimentos. El problema es quién se queda con esta plusvalía enorme, y en este caso son corporaciones occidentales, y está también Syngenta, que Syngenta es China. Syngenta es del Estado chino. Es muy loco porque los chinos en el año 2016 se dan cuenta que su campo
dependía de semillas que eran fabricadas y producidas por todas corporaciones de la angloesfera, ¿no? De Estados Unidos fundamentalmente, y lo que hacen es comprar Syngenta. Es la mayor compra de un país, de una empresa a otra en la historia de la humanidad, miles y miles de millones de dólares, y los chinos compran Syngenta y comienzan a tener control soberano, porque hay una cuestión de soberanía acá, no es solo una cuestión del envenenamiento del suelo, que también, del envenenamiento de la gente, que también, sino además una cuestión de soberanía nacional. Bueno, los chinos se daban cuenta que no controlaban su propio reservorio genético de semillas. ¿Qué pasa si hay una guerra? Una guerra que incluso se está hablando de las guerras biológicas, ¿no? Bueno, ¿qué hacen? Directamente te cortan el chorro, te dejan de vender y vos estás subordinado y dependiente a los grandes centros de poder. Por eso un gran estratega chino, estratega militar, plantea este escenario al Partido Comunista y luego en el año 2016 China termina comprando Syngenta para tener un activo importante. Esto lo cuenta Juan José Borrell excelentemente en su libro. Bien, continuamos. Fíjense, entonces dijimos, control de la semilla por multinacionales, control del fitosanitario por multinacionales, control del comercio exterior, es decir, quienes compran los granos y los venden afuera. Fundamentalmente aquí en la zona de Rosario, ya lo hemos hablado 1000 veces en Rosca y Tinto, en la zona del Gran Rosario, Timbúes, San Lorenzo, Puerto San Martín, todas corporaciones extranjeras, occidentales la mayoría, pero también está COFCO China, que exportan nuestro producto y controlan por lo tanto nuestra divisa, porque ustedes saben que el principal saldo exportable de la Argentina es el agro y naturalmente controlan los dólares que entran a la Argentina por sus ventas, ¿no? Fíjense los principales exportadores: Cargill de Estados Unidos, Viterra, que es la ex Glencore, que es anglo-suiza, de Inglaterra y de Suiza, COFCO de China, Bunge de Estados Unidos, Louis Dreyfus de Francia. Los principales 5 exportadores son de países extranjeros, ¿no? Para dimensionar la pérdida de soberanía que tiene Argentina en la producción de alimentos. Por eso hablamos de la geopolítica del agro. Recién en sexto lugar aparece AGD, que es una empresa de capitales nacionales, pero que también en muchos casos tienen las mismas maniobras de evasión y las mismas maniobras de transnacionalización, ¿no? Ya pasan a ser capitales transnacionalizados. Continuamos. Esto cambia en los 90. Nosotros dijimos que aparece la sojización, el paquete tecnológico con la aprobación del RR, el Roundup Ready, seguramente lo habrán escuchado nombrar. El RR fue como el agrotóxico más conocido, proveído por Monsanto, ¿no? En el 96, y que se aprueba la patente por primera vez en aquellos años, pero además se lleva adelante un plan completo de extranjerización de nuestra producción durante la década menemista. En primer lugar, privatización de los puertos. Esos puertos que exportan al exterior, que hoy son controlados por estas multinacionales que mencionábamos recién, están privatizados porque antes estaban en manos del Estado Nacional. Los privatiza Menem. Liquidación de la marina mercante. Ese flete de barcos que antes enviaban nuestra producción al exterior y que por lo tanto nosotros no teníamos gasto en flete porque lo hacía el propio Estado Nacional, la marina mercante, ¿no? El ELMA, lo habrán escuchado, fue también liquidada. Fue liquidado el fondo para la industria naval, entonces dejamos de producir barcos y nos quedamos sin marina mercante y perdimos soberanía. Privatización del ferrocarril también y liquidación del ferrocarril. Previo a los 90, el transporte de mercancías y fundamentalmente de productos del agro se hacía a través del ferrocarril. Bueno, hoy prácticamente no queda nada y es todo en camión, lo cual encarece muchísimo la logística y lo que además genera problemas viales, accidentes de tránsito y una gran cantidad de problemas. Y además es caro, el camión es caro. En los países desarrollados el camión no hace más de 300 kilómetros. Y aquí por momentos el camión hace 1000, 1500, 2000 kilómetros. Necesitamos volver a los trenes. Liquidación de la Junta Nacional de Carnes y Granos, que era una institución parecida al IAPI, es lo que quedó del IAPI. También fue liquidada en los años 90, que es la que controlaba el precio interno y externo de la producción agropecuaria, de ganadería y también de granos y oleaginosa. Es decir, ponía un precio para que el alimento en la Argentina no sea extremadamente caro,
ponía un precio de sostén para que los productores también puedan tener rentabilidad y ganancia y que el pequeño productor no se funda, y así iba controlando el comercio exterior, es decir, no estaba a merced de las corporaciones internacionales que hacían absolutamente lo que querían, como ocurre hoy. Bueno, eso se liquida, se privatiza la hidrovía, la vía navegable en realidad, que luego le ponen Hidrovía Sociedad Anónima a una corporación de Bélgica, de la Unión Europea, de la OTAN, que controla nuestro río. Hace poco se terminó la concesión en el año 2021, se habrán acordado, en la época de Alberto Fernández, pero ya rápidamente Milei va a pasar a un proceso licitatorio y probablemente vuelva a entregarle la hidrovía a estos capitales belgas. Y obviamente en el sexto lugar la introducción del paquete tecnológico. Lo que vemos, por lo tanto, es que es un plan pergeñado por corporaciones anglosajonas, fundamentalmente estadounidense, para liquidar la soberanía de la Argentina en el control de su producción, porque el país controlaba los ferrocarriles, porque controlaba la marina mercante, porque controlaba el comercio exterior a través de la Junta de Carnes y Granos, ¿no? Porque controlaba también el río, la vía navegable. Bueno, todo eso se privatizó y se extranjerizó. Por lo tanto, la Argentina hoy es una factoría, es una granja donde las corporaciones vienen, siembran lo que les interesa y se lo llevan y lo venden a China, para decirlo de forma muy sencilla. Es decir, no tenemos control. La Argentina no tiene contacto con lo que vende al mundo, porque la semilla es extranjera. Ahora vamos a ver que la tierra, en muchos casos, está controlado por pool de siembra, que también son extranjeros. Entonces, la semilla es extranjera. La tierra, de la mano de terratenientes o de pool de siembra extranjeros, también se fue extranjerizando. Ponele que el servicio de transporte sigue siendo nacional de parte de camioneros, pero es sumamente ineficiente. Pero después, se los vendés a corporaciones extranjeras. Los puertos son extranjeros y el flete es extranjero. Y además, el transporte por vía navegable también es extranjero. ¿Se entiende? Está todo extranjerizado a corporaciones de afuera. Por lo tanto, el argentino no tiene contacto con lo que vende al mundo. Es terrible esto, ¿no? Por eso digo, somos una factoría, un pedazo de tierra donde vienen corporaciones, llevan adelante su negocio y si quieren, si no les va bien, los desmontan. Ahora vamos a leer algo sobre cómo trabajan también los pools de siembra. Continuamos. Sí, esa pasémosla, un poco sobre las juntas. Cargill, fíjense, yo traje un ejemplo muy puntual de cómo trabajan estas corporaciones extranjeras vinculadas a nuestro comercio exterior. Fíjense, fundada en Estados Unidos en 1865, es la mayor compañía agrícola de ese país y opera en un amplio espectro de materias primas, productos y servicios en todo el mundo. En el año 19, su facturación total ascendió a 113.000 millones de dólares, ubicándose en el puesto 1 en el ranking mundial de empresas de su tipo. Este es un pulpo multinacional. Si bien su principal rubro es la comercialización de cereales, aceites y biocombustibles, Cargill es una de las mayores comercializadoras de fertilizantes y semillas. Fíjense cómo integran toda la cadena de forma vertical. También se especializan en el envasado y comercialización de carne de pollo, ternera, cerdo y alimentos para mascotas, siendo el segundo productor de vacuno de Estados Unidos. Cuenta con 160.000 empleados en todo el mundo y oficinas en 70 países. Cargill Ocean Transportation es la firma con la cual opera en el transporte fluvial y marítimo con alrededor de 650 embarcaciones, compuestas por buques, de todo tipo, ¿no? Panamax y demás, en 975 puertos de todo el mundo. Eso es un pulpo multinacional, eso es el imperialismo, ¿no? A veces nosotros no tenemos bien claro, decimos imperialismo, pero no lo tenemos bien en claro. Eso es una corporación netamente imperialista que controla gran parte de nuestro saldo exportable, que tiene maniobras de evasión fiscal, de elusión fiscal, maniobras de triangulación a sus propias sedes en otros países del mundo para pagar menos impuestos. Muchas empresas de esta también tienen sede en Luxemburgo, ¿no? O en paraísos fiscales para no tributar a los estados nacionales. Esto es parte del globalismo, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la contradicción
pueblo y nación contra sistema financiero internacional, contra globalismo, bueno, también estamos hablando de esto. Y fíjense que hablábamos de que Menem liquida la marina mercante, que era del Estado argentino, que era del Estado nacional. ¿Por qué? Porque estos tipos no solo tienen el negocio de comprar la materia prima y venderla afuera, también la transportan. Fíjense, como decíamos recién, que Cargill tiene una firma que opera en el transporte fluvial y marítimo, que opera en casi 1000 puertos del mundo, ¿no? ¡Qué locura! Bien, continuamos. Finalmente, ¿cómo se ordena la agricultura en la actualidad? Esta agricultura buitre, esta agricultura rentista, esta agricultura sin rostro humano, porque prácticamente no emplea trabajadores. Hay 3 pisos, ¿no? Están los terratenientes, que son los dueños de la tierra, pero no quienes la trabajan. Dentro de este segmento, y más con la derogación de tierra de la mano de Javier Milei. Recuerden que Milei derogó la ley de tierras que impedía la compra de una enorme cantidad de hectáreas a capitales extranjeros. Eso está derogado, por lo tanto hay un proceso de extranjerización cada vez más profundo de la tierra del país. Entonces están los terratenientes, en muchos casos extranjeros, que concentran enormemente la tierra en la Argentina. Son muy pocas familias, pero que no la producen. El 70% del campo argentino se hace en tierras alquiladas. Por lo tanto, solo el 30% de los terratenientes producen su campo y el 70% restante vive de rentas, ¿no? Vive en su casa o vive de paseo en París, en Londres o en Nueva York. No conocen el campo en su vida y lo único que hacen es alquilarlo. Luego tenemos los contratistas rurales, que son aquellos que proveen de maquinaria, de cuestiones técnicas, de asesoramiento. Generalmente están en los pequeños pueblos, cercanos al agro, cercanos al campo. Son los que producen en el campo, ¿no? Están vinculados también a los productores, ¿no? Los pequeños productores que en muchos casos alquilan una cantidad de parcelas de tierra y la producen. El problema es que el pequeño productor fue desapareciendo también y apareció esta figura del contratista rural, que es el que te ofrece el servicio en algún punto, ¿no? La maquinaria, los insumos, la semilla y demás. Entonces tenemos el dueño de la tierra, el contratista rural que te garantiza el servicio, donde también están los pequeños productores, ¿no? Y medianos productores. Y después está el pool de siembra, que es el que pone el dinero, el que pone la plata. En muchos casos son parte de fondos financieros de inversión, BlackRock, Vanguard y demás, que producen aquí en la Argentina. Yo voy a leer un poco al respecto, ¿no? Dice Peretti en este libro que se llama El campo popular. Esta forma de agricultura se explica esencialmente por la incorporación del capital financiero al sector, con el objetivo de capturar una parte de la plusvalía que generó la revolución científica técnica. Los pools de siembra son grupos económicos que sin tener ni un centímetro de tierra, sin una máquina, sin apretar un tornillo, solo con dinero, alquilan campos y los hacen sembrar por los contratistas rurales. Invierten en insumos, logística y trabajo, coordinan la operación y administran, ¿no? Esta producción impacta fuertemente en el mercado del trabajo del interior rural, así como en el giro de los pequeños comercios que viven del campo. En los pueblos no dejan ni rastro. Es una agricultura de tipo minera. Extraen y se llevan hasta los suspiros. Bueno, esto nace en los 90 y demás. Gracias a este nuevo modelo, sin inmovilizar capital fijo en tierra ni en fierros, alquilando miles y miles de hectáreas, aparecieron estos monstruos productivos que desplazaron a los genuinos y auténticos chacareros, ¿no? La figura del chacarero que desapareció, ¿no? Por ejemplo, la empresa AdBlick, que es un fondo de inversión, es un pool de tamaño mediano con 14 campañas de experiencia agrícola. Opera unas 45.000 hectáreas. Tiene un capital de 60 millones de dólares y en plena sequía de 2023 planeó alquilar 5.000 más. La planificación agronómica de este pool es similar a la de todos. Diversificar el riesgo climático sembrando en distintas zonas del país. Claro, porque si vos tenés sequía en Santa Fe, por las dudas, alquilás campo y también sembrás en Buenos Aires, y también sembrás en Chaco, y también en Misiones. Y también, dice, la planificación agronómica de este pool es similar a la de todos.
diversificar el riesgo climático, sembrando en distintas zonas del país, e integración vertical. Eso significa venta de insumos, acopio, transporte y comercialización propio y deslocalización del mando empresario. En este caso, la empresa está en San Isidro, provincia de Buenos Aires, Adblick. Después están los Globo, hay un montón de fondos de inversión, generalmente son desconocidos. Claro, los tipos viven en un country de San Isidro, pero como tienen la guita, generalmente se arman una especie. El fondo de inversión es una especie de bolsa donde distintos capitales financieros, incluso a nivel mundial, puede ser BlackRock, pueden ser actores multimillonarios de otros países, puede ser un jugador de fútbol que quiere invertir en campo. Son distintos actores del globalismo financierizado que ponen la guita en un fondo de inversión y es esto, es como si fuera una timba, ¿no? Si hay buenas perspectivas de cosecha, del clima y demás para producir una gran cantidad y quedarse con esa plusvalía que hablábamos al principio. Entonces es una agricultura sin rostro humano, porque producir miles y miles de hectáreas de soja se puede hacer con 1 o 2 peones de campo. Se ha tecnificado tanto el agro. La maquinaria agrícola son verdaderamente monstruos, ¿no? Con una gran capacidad tecnológica. Se ha tecnificado tanto que ya no se necesitan chacarenos, no se necesitan obreros, peones. Bueno, es la financiarización y la tecnificación del agro al servicio de corporaciones multinacionales. Continuamos. Fíjense, logística deficiente, ¿no? Porque en la Argentina hoy 1 litro de leche hace 1000 kilómetros o lo mismo 1 kilo de lechuga. ¿Qué es lo que pasó? Previo a la sojización, previamente, había antes, frente a los pueblos, frente a las pequeñas ciudades, frente a las grandes ciudades, todos cordones frutihortícolas, por ejemplo, ¿no? Donde se producía fruta, donde se producía hortaliza. Había mataderos municipales o de capitales nacionales que estaban cercanos a las ciudades y proveían de carne. Había tambos que proveían de leche y de lácteos, pequeñas fabriquitas de queso, por ejemplo. Estaba la chacra mixta que producía pollo, que producía cerdo. Esta era la lógica previa a la sojización, toda la época de nuestros abuelos. De hecho, habrán escuchado decirle a sus abuelos que antes la carne se conseguía por 2 mangos, o la fruta y la verdura se conseguía por 2 mangos. Comer en la Argentina era muy barato. ¿Por qué? Porque el campo estaba al servicio de la producción y del alimento del pueblo argentino, del almuerzo y de la cena del pueblo argentino. Hoy la soja barrió con la chacra mixta, que la chacra mixta son pequeñas unidades económicas del agro. Estamos hablando de 75 hectáreas, 100 hectáreas, 150 hectáreas. No son 50.000 hectáreas para producir solo soja, ¿no? Son pequeñas hectáreas donde se diversificaba la producción y había producción de todo tipo. Y si había producción de granos, había un barbecho, ¿no? Que se iba modificando el cultivo. Había trigo, había maíz, había sorgo, ¿no? De paso no rompías y no reventabas la tierra con un solo cultivo. Continuamos. Eso se fue barriendo y fíjense en ese gráfico cómo se perdieron muchísimas cantidades de unidades económicas, de chacras mixtas. En 2002, que fue el censo agropecuario, había 333.000 unidades agropecuarias, y en 2018, que fue el último censo agropecuario en la época de Macri, quedaban 250.000. Se perdieron una gran cantidad. Y fíjense lo que dice abajo: aumento del 42% de la superficie promedio entre 1988 y 2018. Si la superficie de la unidad económica pasó de 469 hectáreas el promedio a 670, es decir, la tierra se concentró y lamentablemente lo que se fue perdiendo desde el 88 al 2018, que hay registros de los censos y donde se ve bien el proceso de sojización, se fueron perdiendo enorme cantidad de chacras mixtas, que claro, la chacra mixta implica mucho trabajo, porque hay tambo, porque hay ganadería, porque hay producción ovina, porque hay producción de frutas, de verduras. ¿Se entiende? Se necesitan manos, se necesitan laburantes, se necesita gente viviendo en el campo. Si vos practicás la siembra de 50.000 o 60.000 hectáreas de soja, no necesitas gente, necesitas un peón que puede ir a sembrar con super sembradora y que luego lo coseche con su super cosechadora y listo. Está todo tecnificado, ¿se entiende?
¿Qué pasa? Hubo una migración enorme de esos miles y miles de productores. Se habla de más de 200.000 productores que desaparecieron. ¿Por qué? Porque la sojización también produjo un incremento de los precios, ¿no? Llegó a la concentración del agro, porque la semilla, pagar la patente de la semilla que hablábamos al principio, los insumos están dolarizados, la maquinaria es carísima, entonces el pequeño productor ya no puede afrontar eso y ya no es rentable. Quizás sí lo era en el momento del kirchnerismo, recordarán ustedes que la tonelada de soja salía $670 o llegó a salir $670. Hoy una tonelada de soja está $300, $320 por ahí. Por lo tanto, la rentabilidad bajó muchísimo y el pequeño productor ya no tiene la espalda para soportar. ¿Y quién vino? El terrateniente o el pool de siembra y le compró la tierra. Por eso van desapareciendo las pequeñas unidades agropecuarias, porque se financiarizó, apareció el capital financiero transnacional. A ver, lo que pasa en el campo es la misma dinámica de lo que está pasando en la industria, lo que viene pasando en la economía argentina hace 30, 40 años, ¿no? Que se concentra, los peces grandes se van comiendo a los pequeñitos. Bien, continuamos. Fíjense, aquí traje una noticia reciente, ¿no? 2024. Éxodo del campo a la ciudad. Cerraron 55 escuelas rurales en Entre Ríos por falta de alumnos. En la escuela rural, yo tengo a mi papá que es docente y daba clase en una escuela de campo y le sorprendía. Mi papá da clase hace 30, 40 años. Hace 30 años tenía 40, 50 alumnos en la escuela de campo. Hoy tiene 5 alumnos, 6 alumnos. Claro, porque no hay más gente viviendo en el campo. Dice la noticia, el desplazamiento hacia las áreas urbanas dejó vacíos a esos establecimientos educativos. Y toda esa gente que vivía en el campo y había un poblamiento geopolítico del territorio, se fue a vivir a las grandes ciudades. Se fue a vivir al conurbano bonaerense, se vino a vivir acá a Rosario, se fue a Córdoba. Es decir, cada vez más concentrada la Argentina, cada vez más concentrada en sus ciudades. La Argentina tiene una tasa de urbanidad del 92%. Es uno de los países donde mayor cantidad de gente vive en las ciudades. Ni Francia, ni España, ni Estados Unidos tienen ese nivel de urbanización en su demografía, en su gente. Argentina tiene un 92%. ¿Por qué? Porque la gente que vivía en los territorios se fue yendo, se fue migrando, ¿no? Continuamos. Fíjense, aquí traje el mapita, que siempre vemos el tema de la Patagonia. Ya hablamos del despoblamiento de la Patagonia, del norte y demás. Pero también el despoblamiento de la propia zona núcleo. Porque sí, tenemos lugares en donde hay mucha gente, ¿no? Los que nombraba recién, o zonas como la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Sí, pero sigue habiendo concentración. Acá en Santa Fe hay concentración en Rosario, en la ciudad de Santa Fe, y después tenés algunas ciudades más, como Rafaela, Reconquista o Venado Tuerto. Pero después, el enorme territorio santafesino está despoblado. ¿Qué quiero decir con esto? Que incluso las provincias del centro del país, que eran las más productivas, como Santa Fe, como Córdoba, como Buenos Aires, como Entre Ríos, también en su interior se fueron despoblando y la gente se fue yendo a las ciudades. No es menor ese mapa y hay que tenerlo en cuenta. Ya de a poco, para ir terminando con esto de la geopolítica del agro y ver cómo lamentablemente Argentina está a merced del dominio internacional, continuamos con la siguiente diapositiva y vamos a ver la política que llevó adelante Juan Domingo Perón para revertir la concentración de la tierra en nuestro país. Congelamiento de los arrendamientos, ¿no? Porque antes también se alquilaba la tierra. Históricamente la oligarquía terrateniente argentina fue rentista. Prefería irse de viaje a París o a Londres que estar laburando, ¿no? Entonces alquilaba la tierra. ¿Qué hace Perón? Congela los arrendamientos durante 10 años. ¿Qué pasó? Como vos congelaste el alquiler, imagínense un propietario de un departamento. Viene el gobierno y le congela el alquiler. Entonces tiene que seguir cobrando 300.000 pesos al inquilino. Claro, pero hay inflación y esos 300.000 pesos ya no valen nada. Entonces ya no te conviene. ¿Qué terminás haciendo? Le vendés el departamento al inquilino. Es lo que pasó un poco en el campo durante la época de Perón, ¿no? Al congelar los arrendamientos, hubo un montón de propietarios, por eso también la oligarquía nacional lo odia tanto a Perón, ¿no? La oligarquía terrateniente. Porque en muchos casos tuvieron que vender
porque ya no les convenía seguir alquilando. Entonces un montón de propietarios, ahí tenemos el número de 100.000 chacareros, 100.000 pequeños productores que laburaban la tierra, pudieron comprarla, ¿no? En general vos ves, y los gringos de campo acá uno da vuelta y se da cuenta, y le empieza a preguntar, se da cuenta que son propietarios gracias a Perón. Después se hicieron gorila, está la 125, el conflicto con el campo y demás. En su mayoría son antiperonistas, pero son propietarios gracias a Perón, gracias a estas políticas. Congelamiento de arrendamientos, 50.000 créditos para los chacareros desde el Banco Nación. Estaba el Banco Nación que le prestaba plata a los chacareros y podían pagarle en el largo plazo al Banco Nación, pero mientras podían ir comprando la tierra. Y así también se hicieron propietarios. Y luego, que no se llega a leer bien, pero dice Instituto de Colonización, ¿no? Fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, pero en todo el territorio nacional, el peronismo le da mucha bola al Instituto de Colonización, ¿no? Que permite, es decir, lo que hacía era comprar tierras, el propio Estado compraba tierras a los terratenientes, a los dueños de la tierra, y la parcelaba, la dividía y la vendía a los productores. Maravilloso, maravilloso. O las mismas tierras fiscales que eran del Estado, las loteaba, las parcelaba y se lo vendía a los productores. Entonces, no hay una reforma agraria propiamente dicha durante el peronismo, pero sí hay una división en la concentración de la tierra, se desconcentra la tierra. También hubo expropiaciones de tierra, no en gran cantidad, pero también hubo fenómeno de expropiación. Fíjense ese afiche, si usted ha sido explotado, no permita que su hijo lo sea, cómprele la tierra que cultiva, el gobierno le dará cuanto necesite. Ese afiche es de la época del peronismo, es maravilloso. ¿Qué quiere decir esto? Que hubo políticas públicas. Es mentira que no se pueda hacer nada. Y no tenemos que mirar otro país. Tenemos que también mirar lo que ocurrió en la Argentina. Y el último, creo que es la última diapositiva. Fíjense, ahora sí, porque trabajo para mí, dice el peón de campo. Y fíjense abajo, la tierra es un bien de trabajo y no un bien de renta. Juan Domingo Perón. También es un afiche de la época del peronismo, que se lo ve al peón de campo laburando, y el chabón dice, ahora sí, loco, porque la tierra es mía, entonces la trabajo con orgullo y con alegría, ¿se entiende? Porque sabés que si hay una buena cosecha, va a ir a parar al futuro de tus hijos, y no a la explotación de un señor feudal oligárquico, como fue históricamente en nuestro país, y como lamentablemente hoy volvió a ser, ya no con la sociedad rural quizá, que sigue teniendo poder, sino con el sistema financiero internacional, que a través de las corporaciones ojeras, que a través de la Corporación del Comercio Exterior, que a través de las corporaciones de la biotecnología, de la semilla y de los agrotóxicos, y a través de los pools de siembra, concentran todo el laburo del productor agropecuario, que lamentablemente cada vez está y existe en menor cantidad. Compañeros, esto es un poco lo que queríamos presentar el día de hoy. Una geopolítica, digo, ¿por qué geopolítica? Bueno, porque esto genera un perjuicio en la soberanía, en el control de lo que producimos para vender, y porque genera un perjuicio en términos demográficos. ¿Qué significa geopolítica? La proyección de poder en el espacio. ¿Ustedes ven que la Argentina, el Estado Nacional y nuestro pueblo está ejerciendo poder en el espacio? ¿O es el ejercicio de poder en el espacio de parte de corporaciones extranjeras? Ah, bueno. O de parte de grandes grupos de inversión. Ah, bueno. Entonces, por eso geopolítica del agro. Nosotros tenemos que modificar, la Argentina tiene que volver a recuperar un proyecto industrializador que pueda diversificar su matriz exportadora, que no exportemos solamente granos o carne, que no dependamos de si llueve o no para la entrada de divisas a nuestro país, pero además en el campo tiene que recuperar soberanía. Tiene que recuperar soberanía en el comercio exterior, si no es estatizándolo, que sea con una empresa de testigo como podía ser Vicentín, tiene que recuperar efectividad en la logística, tiene que volver el ferrocarril, tenemos que recuperar la hidrovía, nacionalizar nuestra vía navegable que surca todo el río Paraná, tenemos que crear una marina mercante, no puede ser que no tengamos barcos para trasladar nuestra mercancía, ¿no? Tienen que volver la industria naval. Tenemos que diversificar el agro, tiene que volver la chacra mixta, no puede ser tan cara la comida en nuestro país, porque en este país valía 2 mangos comer. La gente podía ser más humilde o no, pero comida tenían todos y se comía bien.
no se comían porquería, no se comían todo alimentos procesados. Estos fideos o esta polenta que no sabemos de dónde sale, ¿no? Que tiene hasta arsénico. Porque el otro día me decían en el campo que le ponen arsénico al silo bolsa o a los silos para que se mantengan mejor. Entonces estamos comiendo cualquier cosa. Y antes el argentino no comía hidrato de carbono en cantidad. Las clases populares de nuestro país históricamente consumían huevo, consumían leche, consumían carne en cantidad, consumían frutas y verduras. Hoy las clases populares de nuestro país comen fideos, arroz y polenta. Y si sobra unos mangos, compran achura o pollo. Y no sale de ahí la dieta. Entonces, ¿qué pasa? Hay un problema con el desarrollo cognitivo de nuestros niños. Si nosotros le damos de comer a un pibe fideo y arroz y polenta de los 0 a los 5, los 6 años, que cuando desarrollan su capacidad cognitiva, le estamos destruyendo el futuro. Entonces, pensar esto no es solo pensar en ejercicio de poder, en soberanía, en geopolítica, es también pensar en nuestro pueblo, ¿no? Y en la salud y en el desarrollo físico y personal de nuestra gente. Entonces, debemos recuperar soberanía en el agro, recuperar soberanía en el comercio exterior, diversificar nuestra producción y volver a ser industrialistas y recuperar la chacra mixta y la producción de comida para nuestra gente y no la producción de commodities para los chanchos del sudeste asiático. Compañeros, hasta aquí este episodio de Rosca y Tinto. Les recomiendo las 3 lecturas que les dije hoy. Suscríbanse al canal, aporten, recuerden que está la página web roscaytinto.com.ar. Allí se pueden suscribir, pueden hacer un aporte mensual siempre que puedan y quieran, pero nos ayuda muchísimo porque ustedes saben que todo el tiempo de estudio, de investigación, de compra de libros, de compra de cámara, micrófono y demás, el estudio que estamos armando en mi casa cuesta dinero y bueno, naturalmente agradecemos mucho el aporte. Les mando un abrazo grande y nos vemos la próxima.